Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este episodio del Casetal Podcast. Hoy traemos un tema que estamos seguros les va a encantar a todos, básicamente porque durante esta semana tomamos una decisión y es una decisión de redescubrir nuestra ciudad. Vamos a turistear por Medellín y vamos a llevarles a ustedes nuestras opiniones, imágenes, muchas cosas interesantes alrededor de estas zonas que realmente están pues como teniendo un impacto tan positivo en nuestra ciudad y que muchas veces nosotros mismos que habitamos y que vivimos esta ciudad no las conocemos. Y básicamente esta semana nos fuimos para la Comuna 13. ¿Cierto? La Comuna 13, que como todos ustedes muy bien conocen y muy bien saben, o los que no lo conocen y lo saben, fue una zona con, digamos que con una situación de violencia y de conflicto muy grande durante los 90 y principios de los 2000, que se vio afectada por la violencia entre bandas de muchísimos bandos y una muy controvertida operación militar. Pero más allá de esa situación, es una zona que ha logrado renacer, como el ave fénix, renacer de las cenizas y volver a mostrar una ciudad que es capaz de avanzar, de crecer y de progresar. Clarita, Caro, hola, ¿cómo están? Cuéntenles a todas nuestras personas, a toda nuestra audiencia, cómo les pareció esa experiencia de visitar y de disfrutar la Comuna 13. Hola a todos. Pues primero que todo, un saludito. Como bien dijo María, tomamos la decisión de darle como una mirada diferente a la ciudad. Uno muchas veces está en un sitio y no lo conoce, entonces tomamos la decisión de que por lo menos una vez al mesecito vamos a hacer un plan para mostrarles a ustedes como esa cara de Medellín que muchas personas no conocen y que esperamos pues que se animen. De hecho, hay muchas personas cercanas a mí que jamás en la vida han hecho ese plan de ir a la Comuna 13. Yo ya sí lo había hecho varias veces y cada vez que voy es supremamente distinta la experiencia, pero tantas personas de la misma ciudad que todavía tienen como un poco de tabú con respecto a conocer como esas zonas de la ciudad. Entonces les queremos contar un poquitico cómo fue esa experiencia. Hola a todos, no, pues feliz otra vez de estar acá con ustedes, compartiendo, mostrándoles un pedacito de nuestra ciudad, de lo que somos nosotras, de nuestra historia, porque al fin y al cabo Medellín es parte de nuestra historia. La Comuna 13, pues todas la llevamos y toda la vida hemos escuchado hablar de ella. En alguna época escuchamos cosas no muy chéveres, y ver la transformación que tuvo esa parte de la ciudad en tan corto tiempo, porque podemos decir que podemos estar hablando de aproximadamente 15 años atrás. En este momento, pues pienso que es súper diferente, es una transformación total lo que me encontré en la Comuna 13. Yo literalmente hacía 10 años mínimo no iba, ¿cierto? Y no era lo que me gustara, pues, que yo dijera, no, pero ¿qué nos vamos a ir a hacer allá? ¿Cierto? Y me llevé una grata sorpresa. A mí particularmente, Caro, y a diferencia tuya, me parece que es un planzazo siempre. Me ha parecido que es un planzazo. Pues básicamente porque es como la oportunidad de ver cómo cuando se generan o se habilitan ciertas condiciones en los espacios públicos, la calidad de la vida, la calidad de vida de la gente mejora. Y a través del mejoramiento de esa calidad de vida también surgen se visibilizan talentos, se visibilizan oportunidades y la gente empieza a construir y a crear desde cero. Y eso es básicamente lo que sucedió en la Comuna 3. Digamos que se construyó después de este tema de violencia que hablamos, se hizo una intervención social muy importante en la zona, porque también hubo una intervención social y una intervención que tiene que ver con la habilitación de unas escaleras eléctricas, que realmente son unas escaleras eléctricas que anteriormente no existían y que la gente tenía que subir casi 400 escalones para poder llegar a sus casas y a sus lugares de vivienda. Entonces, digamos que esto facilitó la vida de las personas de una manera increíble. Y es que para las personas que no saben y que piensan pues que tienen de especial unas escaleras eléctricas, los que no conocen Medellín, es que Medellín es una ciudad que es un valle rodeado de unas montañas altísimas y los barrios van hasta la punta de la montaña, o sea, son muchos metros los que tienen que subir las personas con sus cosas, o sea, incluso para moverse de una casa a la otra, tienen que subir sus cosas a través de unas escaleras y unos caminos supremamente estrechos. Entonces, digamos que sí fue no solo una novedad
que como que la misma administración pública pensara en la gente, en ponerles unas escaleras eléctricas, sino que se volvió muy pintoresco unas escaleras eléctricas en la mitad de un barrio. O Y al sea, aire libre, porque literalmente son al aire libre, ¿cierto? Es sí. una cosa súper pintoresca y eso realmente, Clarice, como tú lo dices, es genial, pues es genial, Caro. Algo tuvo que ver, no sé si ustedes están enteradas, pero algo tuvo que ver con el metro de Medellín, con estas escaleras eléctricas, o esto es completamente aparte. Claro, la verdad no sé, pero de alguna manera, digamos que el sistema integrado de transporte público de Medellín, recordemos que hace unos días incluso fue reconocido como uno de los 10 mejores del mundo, que eso realmente nos sorprende. Pues nos sorprende porque muchas veces nos quejamos mucho de lo que tenemos, ¿cierto? Decimos, no, es que el metro es imposible montarse uno en el metro, ¿cierto? Pero resulta que es que el metro precisamente por la cantidad de gente que moviliza, ha logrado acortar las distancias para muchas personas que digamos que anteriormente se podían demorar 2 horas yendo de su casa a su lugar de trabajo en buses, ¿cierto? Y hoy por hoy hacen un trayecto de norte a sur o de sur a norte en unos 40 minutos máximo, ¿cierto? Entonces digamos que el plan integrado de desarrollo asociado al tema de la movilidad en Medellín puede haber tenido intervenciones del metro, intervenciones obviamente de la alcaldía de Medellín, para que operara de la manera que opera, pero finalmente es una innovación, fue una innovación social que logró acercar a personas de comunidades con unas dificultades grandes a la ciudad y que ellos lograron pues obviamente ahí reinventarse a través de la cultura y el arte, Clarice. Pues con la pregunta de Caro, que yo sí no tenía ni idea, inmediatamente me metí aquí a Google y les voy a leer lo que dice. Dice, sí, las escaleras eléctricas de la Comuna 13 están vinculadas al desarrollo del sistema de transporte de Medellín, aunque funcionan como un proyecto de movilidad urbana social que no se integra tarifariamente al metro, obviamente pues no las cobran, ¿cierto? Sino que está adscrito al sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá es ese espacio donde se encuentra la ciudad de Medellín y los municipios aledaños, ¿cierto? Está diseñado para conectar un sector históricamente marginado con el resto de la ciudad, por lo mismo que les decía, eran altísimas y las personas que viven en la parte de arriba de las montañas, no había acceso porque es que ahí además no hay calles, la calle llega hasta cierto punto y de ahí para arriba a la gente le tocaba caminar. Y bueno, dice que este proyecto reemplazó 350 escalones de concreto y que es un referente grande de urbanismo social y una solución muy innovadora para mejorar la calidad de vida y la accesibilidad de los habitantes. Caro, ¿qué me ibas a decir? Es que efectivamente, ¿por qué se me ocurrió pensar en el metro? Porque es que San Javier, que es la Comuna 13, donde está ubicado pues el Grafitour, las escaleras eléctricas, era una zona muy apartada de la ciudad, porque es que de verdad por allá no hay calles donde la gente pueda llegar, por ejemplo, en un taxi hasta su casa o hasta la puerta de su casa. Es que casi que ni en moto. No, es que prácticamente ni en moto, o sea. Y además, si vos te vas a trastear, como decimos nosotros, o a mudar de casa, imagínate vos moviendo una nevera, una cama, un colchón de una casa a la otra por esas escaleras, o sea, realmente eso es una cosa maravillosa. Y a uno es que de verdad se le van volviendo paisaje. Claro, es que nosotros estamos acostumbrados a las escaleras eléctricas, pues casi que no las tenemos en los edificios, pero las vemos en los centros comerciales, las vemos en todas partes. Para nosotros es tan normal como esas ayudas, pero para estas personas significó tanto. Entonces, digamos que se volvieron como una novedad para todo el mundo. O sea, todo el mundo quería ver qué eran unas escaleras eléctricas al aire libre, cómo era posible que hubiera unas escaleras eléctricas al aire libre. Y eso fue de alguna manera como llevando personas de otros sectores de la ciudad a ese sector a conocer qué era lo que estaba pasando ahí, por qué allá sí hay escaleras eléctricas. Es que la mayoría de los barrios en Medellín, mal que bien, tienen acceso hasta cierto punto y tienen transporte. Este llegaba a un punto todavía muy abajo donde la gente no tenía cómo acceder a sus casas. Sí, así es. Y digamos que entonces esta transformación social con un tema de innovación en transporte público empezó a desatar o permitió visibilizar una serie de temas, digamos, culturales que se vivían en la zona y que fueron supremamente importantes. Digamos que el primero de ellos, o los dos primeros de ellos, o los más relevantes, están asociados al tema de los grafitis, ¿cierto? Que eran artistas que hacían unos murales y por eso se llama el Graffiti Tour,
De hecho, nosotras nos sorprendimos un poco esta vez cuando fuimos porque les contamos que ya no veíamos tantos grafitis. Y ya no veíamos tantos grafitis porque digamos que el comercio ha empezado a ubicarse por todo el trayecto y han hecho como unas caseticas que también son súper divertidas, súper pintorescas y muy chéveres, pues como para pasar el rato, pero justo en la ruta donde estaban los grafitis. O sea, sí hay grafitis, pero no en la misma proporción ni en la misma cantidad que existían antes. Y otro elemento artístico que es súper importante es la música urbana, el hip hop, el rap y el baile. Entonces ahí se destacan una cantidad de jóvenes y de pelados y de líderes comunitarios que han trabajado por ese proceso. Cuéntenos ustedes cómo les pareció esa partecita del graffiti y de toda la parte cultural de la zona. Dale, Caro, dale. Bueno, a mí me impresionó mucho, porque me parece que sí se está, o sea, hay mucho desarrollo, pero al fin y al cabo se está transformando más como en un lugar de rumba de la ciudad, como lo estamos viendo en otras partes de la ciudad. Me parece súper chévere, o sea, me parece un plan súper bacano, pero está apuntando más ya como a un público más adulto, no tan familiar, pienso yo. Yo creo que, a ver, la primera vez que yo fui, que fue hace ya varios años, yo he ido 4 veces o 5, y todas las veces ha sido supremamente distinto el plan. O sea, la primera vez que fui era full grafitis por todas partes, o sea, por donde vos caminabas eran las paredes llenas de grafitis, entonces era muy chévere vos ver cómo, y de hecho el recorrido no iba hasta tan arriba de la montaña, es que ahora el recorrido llega casi hasta lo que se llama la escombrera, pues hasta lo que es la escombrera, ¿cierto? Y antes no, antes vos no llegabas hasta ese punto, entonces digamos que era mucho más corto y las paredes estaban muy intervenidas de arte. Entonces eso era muy chévere porque el plan era vos ir a tomarle fotos a los grafitis o tomarte fotos en los grafitis. Digamos que cada vez que he ido, he vuelto cada 2 años, desde esa primera vez he ido cada 2, 3 años, he notado demasiado como ese cambio, como en el tema, pero yo creo que eso tiene mucho que ver con los horarios. Digamos que cuando tú vas más temprano, sí, ya, pues no sé cómo será ahora, porque ahora de verdad hay demasiado comercio y venden casi todos los establecimientos venden o souvenirs, o venden arte, o venden comidas, o venden licor, ¿cierto? Incluso joyas, eso también me sorprendió mucho. Claro, sí, La venta esmeraldas. de esmeraldas, yo vi alrededor de 2 o 3 joyerías con venta de esmeraldas. Lo único que yo no vi ahí fue un cambiadero de dólares. De resto, está supremamente enfocado en el turista y en el turista no local, me pareció a mí. Una cosa, Clarice, ahí destacas un elemento que me parece súper valioso y es que leí que, digamos que cuando empezó el boom del turismo, la alcaldía y pues digamos que las instituciones públicas y privadas se unieron para empezar a capacitar a muchos jóvenes de la zona en inglés, ¿cierto? Para que se convirtieran precisamente en los guías turísticos de la zona. Y de hecho, tú veías jóvenes andando con los grupos de extranjeros y los veías hablando en inglés y comunicándose con los extranjeros en inglés, contando como sus vivencias, su experiencia y todo lo que ese momento significó pues para ellos o significa para ellos. Eso es súper pues de destacar, porque definitivamente esa parte de la educación, o sea, para la mayoría de las personas en el mundo podrán pensar que el inglés es algo súper básico, pero en nuestra ciudad no es algo tan básico. Entonces, encontrar a estos pelados hablando perfecto inglés me parece súper valioso, súper teso, porque la educación siempre va a traer desarrollo. Entonces, ver a estos pelados en que hoy en día, en vez de pertenecer a un combo, pueden ir y montar su negocio, su discoteca, su chusito de comida, su lo que sea. Me parece súper bacano, o sea, me parece un desarrollo súper teso. Sí, la verdad a mí también me sorprendió muchísimo, me encantó la experiencia, además porque realmente nos quedamos hasta tarde, ¿cierto? O sea, vimos el atardecer, el anochecer, nos parchamos ahí en un barcito súper divertido, había un DJ
tocando música que a Claris le fascinó, le pareció lo máximo de la vida. No, y es que les voy a decir una cosa, o sea, a mí me gusta mucho la música electrónica y yo soy capaz, o sea, de verdad me gusta, pero no es fácil o no es muy común vos encontrar una persona que logre, y es que el tipo hacía unas mezclas de ritmos urbanos, o sea, ritmos urbanos tropicales, o sea, di tu reggaetón con electrónica, o sea, el tipo hacía una mezcla demasiado particular. Yo me sentía, de verdad, niñas, en otro país. Me sentía como en otra parte, como en una fiesta en otra parte, demasiado chévere. Y lo que yo estaba diciendo antes es que cada que uno va encuentra una cosa distinta, y yo creo que los horarios también importan. Creo que no es lo mismo si tú haces esa visita a la Comuna 13 en un día de semana, o digamos un jueves, 11 de la mañana a 3 de la tarde, porque también es un recorrido que se hace más o menos en unas 4 horas, a menos que usted quieras quedar rumbeando, ¿cierto? Pero nosotras fuimos un viernes a las 5 de la tarde, entonces nos tocó una cosa completamente distinta, y seguro la experiencia también es distinta. Si vos vas un domingo puede ser más familiar y no tanto de público adulto, pero aún así nosotras nos fuimos más o menos a las 8:30 de la noche y ya estaban cerrando muchas cosas, entonces no creo que sea todavía como un sitio de rumba, porque es que todavía hay demasiada gente viviendo ahí, o sea, eso no es una zona 100% de comercial, hay mucha vivienda todavía, muchísima. De hecho, mira que veíamos muchos niños con uniforme de colegio, niños haciendo deporte de pronto en las canchas que quedaban más arriba. Entonces yo creo que eso sí debe tener como algún tipo de regulación, pues no sé, no creo que sea como una zona de rumba hasta las 2 de la mañana, pues no creería yo. Sí, ahí nos tocaría averiguar el dato porque realmente pues no Ya lo mismo tengo. se los averiguo. Ahora averiguo en Google. Ya mismo me meto a Google. Averiguo en Google. La verdad fue una experiencia súper chévere, a mí me encantó, me parece que es una manera de mirar la ciudad también como con otros ojos, ¿cierto? Porque pues sabemos que en este momento Medellín es una de las ciudades más turísticas de Colombia. Imagínense que consulté por ahí con nuestro amigo Google y resulta que esas escaleras eléctricas en promedio reciben semanalmente alrededor de 30.000 visitantes. Semanalmente, Increíble. eso es mucha gente, ¿cierto? Y en Medellín estamos esperando finalizar este año con un total de 1.800.000 visitantes provenientes de otros países, o sea, en términos de turismo. O sea, definitivamente Medellín está viviendo una dinámica que es una dinámica que nosotros queremos exaltar y yo quisiera que dentro de poco vayamos a hacer otro plan así, más larguito, más chévere, en otra zona de la ciudad. De hecho, preguntémosle también a nuestra audiencia cuál zona nos recomiendan que valga la pena que podamos visitar, descubrir, redescubrir y compartir también con ustedes esta experiencia, porque digamos que este programa no solamente va a estar acompañado por nosotros aquí conversando, sino que también vamos a tener algunas imágenes de la zona, del sector y de todas esas cosas que de alguna manera nos llamaron a nosotros la atención. Entonces ya sabe pues nuestra audiencia que tiene esa tarea fija de decirnos a qué otro destino le gustaría que conociéramos o visitáramos acá en la ciudad de Medellín. Carolina, por ejemplo, nos tiene uno que es en Manrique, ¿cierto? Que también es una calle como muy tradicional de la ciudad y que también Creo que se llama la 45. Okay. Es una calle que también, o sea, también Manrique fue uno de los barrios, o sigue siendo, o fue en el pasado un barrio estigmatizado por la violencia. Entonces a mí esa transformación de los barrios en progreso, en que la gente tenga una calidad de vida diferente, en que la gente tenga acceso a cosas en las que antes en Medellín ni soñaban, o sea, sus abuelos ni lo soñaron. Poder subir a su casa en un medio de transporte digno, ¿cierto? Como el metrocable, y ahora estas escalas eléctricas, para mí es de resaltar completamente y de valorar y de cuidar. Y una cosa que es muy linda en Medellín y es que amamos nuestra ciudad, entonces eso también se ve, ¿cierto? Vos ves que el metro de Medellín es el más hermoso del planeta. Una paisa. No, pero es muy lindo y hay una cultura que se conoce como la cultura metro. Y sabes que, Caro, que ahora precisamente que hablabas que quizás esa zona tenía alguna relación con el metro y
ahora que lo pienso bien, pienso que probablemente se extendió esa cultura metro también a esa zona, ¿cierto? Porque vos ves también todo el recorrido, no digamos que a los alrededores, puede que no, a los alrededores es limpio, es bonito, es digno, tiene pues como ese ADN de la cultura metro, que yo diría que también es una cultura muy asociada a la cultura antioqueña, en donde cuidamos lo que tenemos, o sea, nos gusta que nuestra casa sea una tacita de plata, ¿cierto? Que sea No, una tacita de plata. no, y sabes que con lo que tú estabas diciendo ahora de la cantidad de visitantes y de personas, me parece como muy chévere resaltar que es que como esa afluencia de turistas, ya sean extranjeros, ya sean nacionales o ya sean locales, porque nosotras finalmente fuimos allá como turistas, ¿cierto? Le han permitido a esas personas desarrollarse económicamente de una manera diferente. Entonces uno cree que no, pero esas cosas sí hacen cambios importantes en las posibilidades que tiene la gente joven de los barrios de los estratos que más dificultades tienen de hacer unas elecciones de vida muy distintas a cuando las personas no tienen como ese tipo de posibilidades. Total. Porque si usted es una señora que puede vender empanadas o que sabe hacer empanadas, usted ahí tiene a quien venderle sus empanadas, usted tiene unos ingresos por ese lado. O sea, si se desarrollaran, yo sé que todos los espacios no son aptos pues para desarrollar turísticamente, pero cuando viene ese desarrollo turístico, digamos que responsable a ciertas zonas de las ciudades, eso sí genera un impacto supremamente positivo para la comunidad. O sea, nosotras desde que llegamos, entramos como unas reinas. Nos fuimos en carro porque además uno se puede ir de varias maneras, ¿cierto? Uno se puede ir en metro si quiere el paseo en metro y fuera de eso también puede coger el metrocable para mirar ese metro, que eso también es una cosa increíble, el metrocable que cogen las personas o que terminan ahí en la estación de San Javier y que toman las personas para pasar al barrio, pues al barrio de más atrás, que en este momento se me olvida el nombre, qué pena, pero que también era una cosa donde la gente para acceder era una vaina absurda y ver vos esas estaciones del metrocable y que van para arriba y para arriba y para arriba de la montaña y que eso le mejora la calidad de vida a la gente, o sea, eso es una belleza. Pero nosotros nos fuimos en carro, nos fuimos supremamente aventureras en carro. Y desde que llegamos, encontramos dónde dejar el carro, obviamente se nos acercó una persona, la más amable del planeta, le cuidamos su carro, y en ningún momento no se siente ni inseguro, ni se siente que está perdido, ni que se está metiendo quién sabe en dónde, no, o sea, la gente es contenta, la gente es alegre, hay dinámica, hay música, la gente pasa por un lado, por el otro, cuidan el turista, o sea, lo cuidan, lo contemplan, lo tratan con cariño, vos no te sentís como abusado, como en muchas partes, que los precios, como cuentos que tenemos también acá en Colombia, por ejemplo en Cartagena, que le cobran a un turista 2 millones de pesos por un pescado frito, pues, o sea, ese tipo de cosas, no, o sea, el paisa ha aprendido como a valorar y a querer el turista, porque yo creo que saben y entienden que gracias como a esa dinámica que hay, es que les cambió tanto también su dinámica económica, es que son personas que viven bastante bien, las casas están bien, las casas son bonitas, las casas ay, me perdí. Sí, no, Pensé, claro, perdón, se le detuvo. pensé que me ibas a decir algo, perdón, que las casas son bonitas, o sea, el barrio está en buen estado, vos ves a la gente con un nivel de vida muy diferente al que pueden tener otras zonas de la ciudad y eso sí me pareció espectacular. Me dio pesar no ver grafitis, yo iba pensando en ver grafitis, pesar no, pero me encontré con otra cosa completamente distinta que también me encantó. Sí, a mí también me pareció una nota y también me pareció pues sorprendente la cantidad de extranjeros. O sea, les puedo decir que alrededor del 60% de las personas que había ahí eran extranjeros, ¿cierto? Y no americanos. No. Cantidades de latinoamericanos, impresionante, o sea, Costa Rica, República Dominicana, o sea, centroamericanos, americanos, también, pues, que unos deducen que son europeos. Claro, es que es la amabilidad de la gente. Acuérdense que allá
pasa un fenómeno que vale la pena que tengamos en cuenta, y es que, digamos que precisamente como hay ese volumen increíble de personas conectadas a Internet en simultáneo, utilizando datos y conectándose a las redes, digamos que la batería de los celulares, como para que lo tengan en cuenta, ¡bloom! En cualquier momento Sí. se les murió el celular, y de hecho eso nos pasó. Pero como siempre, uno sabe que uno en Medellín no se embala por eso. Uno no se embala por eso porque siempre va a encontrar a alguien que le ayude. Cuando digo embalar es como que no tiene un problema, ¿cierto? Tiene un problema. Precisamente, dicho y hecho, llegamos a ese barcito, conversamos con un pelado que estaba ahí y de una nos resolvió el problema de prestarnos. Nos consiguió porque él no lo tenía. Él no lo tenía, que quede claro, no lo tengo. Yo tengo un iPhone 14 y él tenía ya el más super top. Entonces ya los cables son diferentes y se literalmente buscó entre las personas y nos ayudó y nos consiguió el cargador para que pudiéramos cargar nuestro celular. Entonces, esas son cosas que hacen que la gente definitivamente se enamore de esta ciudad. Eso marca una diferencia especial que yo creo que es algo que nos enorgullece muchísimo y nos hace sentir muy felices de haber nacido en esta ciudad. A mí, por ejemplo, me fascinó, pues, o sea, me encantó tener la posibilidad de ver la ciudad desde un ángulo completamente diferente al que uno lo ve siempre. O sea, y especialmente, Clarisa, al atardecer y a la noche. Exacto. O sea, ver la ciudad prenderse desde otro punto de vista privilegiado que uno no tiene en otras zonas de la ciudad donde vos alcanzas a ver casi toda el área metropolitana, porque es que al sur de la ciudad te la tapan mucho los cerros, el cerro Notíbara te tapa mucha parte de la ciudad hace como una especie de curva así, entonces hay mucha parte que vos te perdés. Son vistas muy bonitas de todas maneras, pero digamos que la montaña del frente de la Comuna 14, que es la Comuna del Poblado, está ya muy poblada, pero no está tan poblada como es esa zona de la ciudad. Entonces, cuando vos ves que esa montaña se empieza a llenar así de bombillitos y de brillitos, no, eso es una cosa demasiado hermosa, es demasiado lindo, la verdad. A mí, pues, me encantó esa parte, haber visto mi ciudad de noche, para que nos hizo una noche divina, la música estaba divina, todo estuvo... Una charrísima además que nos pasó, contemos esa anécdota, que estábamos ahí en el barcito súper parchadas, súper programadas, y había un grupo, creo que de costarricenses, eran... Como 8. Había un grupo de costarricenses con su guía turístico, de todo tan. Cuando llega uno de ellos y dice, ay, nos podemos tomar una foto con usted. Y nosotros, claro, somos famosas del Casetal Podcast. Total, estuvo súper. Y eso que decías vos ahorita, yo pienso que uno aquí en Medellín, todo el mundo es así, o sea, siempre conversamos, ¿quieres una foto? Dale, tómate la foto. O sea, yo te la tomo, o sea, yo te la tomo, yo te digo, tan, señora, córrase, señora. Exactamente. Medellín siempre será una ciudad amable, de gente amable, que le gusta recibir a los demás, que los demás son bienvenidos. Entonces me encantó. ¿Sabes qué siento yo, Caro? Que nos gusta recibir a los demás y que nos encanta que se lleven una imagen maravillosa de nosotros. O sea, Total. nos encanta que les guste la ciudad, sobre todo porque es que, digamos que el boom de Medellín, yo creo que está supremamente asociado al mismo fenómeno de la Comuna 13, porque la gente que nos visita tiene en su cabeza o en su memoria, digamos que una Medellín sacudida por la violencia desde todos los frentes, y nos vamos un poco más atrás a la violencia del narcotráfico, a la llegada de Pablo Escobar. De hecho, ustedes saben que hay muchísimo turismo también asociado a él, ¿cierto? Hay mucha gente. Y en la Comuna 13, muchísimo souvenir de Pablo Escobar. Exacto, muchísimo souvenir de Pablo Escobar, y digamos que eso, pues a mí no me conecta tanto, pero el hecho de que no me conecte no significa que yo no respete que haya gente que quiera disfrutar de ese tipo, pues, de turismo. Qué pena, yo te meto ahí la cuchara, nene, y voy a hacer una apreciación supremamente personal. O sea, a nosotros los paisas nos choca mucho que nos asocien con Pablo Escobar, ¿cierto? Y es molesto porque realmente nosotros como ciudad nos hemos como esmerado mucho en salirnos de eso, pero es realmente, es un referente que es inevitable que a la gente le llame la atención. Yo a veces pienso, es como si usted fuera a Alemania y usted no quisiera saber y entender qué pasaba por la cabeza de un Hitler.
pues, por decir cualquier cosa, ¿sí o no? Pues sí, hace parte de nuestra historia, no somos nosotros, pero hace parte de nuestra historia. Entonces, a mí me parece normal que a las personas de afuera, pues, que no conocen muchas cosas, pues, les llame demasiado la atención. Es que finalmente el tipo fue, o sea, internacionalmente reconocido, pues. Sí, Y la que le hace competencia, que esa sí me encantó, es Betty la Fea. Entonces ¡ay, sí! tenemos como souvenir principal la cédula de Pablo Escobar, Sí, pero también tenemos el carnet de Betty, que el Betty carnet de es lo cómoda. máximo. Sí. eso me Entonces, parece también genial, Caro, charrísimo ese punto, de verdad que sí. No, y la Es súper mayoría también. divertido. Sí, la verdad, mejor dicho, el plan está mega recomendado para todos ustedes. Para todos total. ustedes. Eh, y no sé si vamos cerrando o quieren pues como destacar algo más. Claris y Cari. No, ya, yo creo que es una invitación supremamente abierta, incluso para las mismas personas de Medellín que todavía no se han animado a ir a hacer ese plan. Vean, nos fuimos 3 mujeres solas, 45 tonas, y de ahí para allá. Y encontramos plan, pasamos rico, nos tomamos unas cervezas, nos encontramos con gente chévere, con gente más joven, grupos de mujeres solas, extranjeras, grupos de hombres solos, parejas, comimos rico, comimos cosas típicas, comimos paleta, la famosa paleta de la Eso es algo que no se nos puede olvidar contarle a la gente. Hay unas famosas paletas de la Comuna 13 que son absolutamente espectaculares. Y de hecho, un dato que les doy es que ellos se ubican siempre en la ciclovía, vienen hasta la ciclovía que pasa por la Avenida del Poblado todos los domingos y los festivos y tienen su carpita donde venden las mejores paletas de Medellín porque literalmente son de pura fruta. Eso es fruta congelada, es una delicia. Y eso es muy chévere porque es que Ese hacen es el combinaciones de desarrollo. fruta que no, Didi, Caro, que hacen combinaciones de fruta que Ese es para el un desarrollo al extranjero que son yo me refiero. muy exóticas. Pero lo lindo de esto es eso, mira que con respecto a las paletas, o sea, hoy en día un pelado la piensa 2 veces para meterse a robar, para meterse a hacer daños, porque sabe que puede irse a vender unas paletas que van a ser exitosas y le van a dar unos ingresos para que tenga una vida digna. ¿Cierto? Bueno, yo les voy a hablar, como justo hablé de la ciclovía, ¿cierto? Sino que este par de niños no me han querido copiar el plan. Pero el plan de la ciclovía es un planzazo, es un super programa. Y además les voy a decir una cosa, ya también es un atractivo turístico de esta ciudad, porque usted sale a caminar en la ciclovía y usted ve grupos de extranjeros. Claro que aquí también hay un fenómeno, digamos que está el turista que viene a turistear, pero también ya ve uno el fenómeno del extranjero que se ha venido a radicar a la ciudad, ¿cierto? Y aprovecha estos espacios que son espacios de ciudad, espacios para la ciudadanía, para la comunidad, y los disfruta montones. Justo hace unos días me senté, hay una bandita de rock que me puede fascinar, de hecho les digo que la tengo súper visualizada para cuando cumpla 50, esa es la banda de rock que voy a llevar. Esa es la banda de rock, pero me senté justo con mi perrita al frente, en toda la mitad de la avenida del Poblado, a escuchar la música súper parchada, y había una pelada al lado, de hecho con un acento extranjero, yo pensé que era argentina, pero no, era uruguaya, ¿cierto? Con su perrita, y empezamos a conversar y me dijo, no, es que este espacio, vive aquí hace 2 años en Medellín, me decía, es que este espacio me parece lo máximo, de las cosas más deliciosas de esta ciudad. Entonces ya también ustedes lo saben, niñas, obligatorio, ni siquiera como plan, como tarea para el Caseta al Podcast. Obvio que sí. Clarita, ¿te apuntas? No, tengo opción, está bien. No tienes opción. Ya no tengo opción. Listo. No, es Bueno, que a mí no me gusta hacer, pues, a ver, es que a mí no me gusta hacer deporte al aire libre, ya. Eso, a mi favor. y techos antisolar. Clarice, Okay. de una mujer es que no lo pienses como deporte, piénsalo como parche. Bueno, lo voy a pensar como parche, de pronto sí. Sí, es un parche, es un parche. Yo pues no fallo, los domingos no fallo. Bueno, no, para todos ustedes que nos están escuchando,
pues bueno, ya lo saben. Tienen que venir a Medellín, tienen que conocer nuestra ciudad, anímense a redescubrirla con nosotros, a visitar esos espacios que a veces están ahí, pero no los aprovechamos ni los disfrutamos. Y bueno, fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Un abrazo para todos y feliz día, noche o tarde. Chao. Chao. Oh, que estén bien. Las tres llegamos a los 40 jurando que por fin teníamos la vida resuelta, que todo estaba bajo control y que ya nada podía sorprendernos. ¿Control? Sí, ¿cómo no? Es que de repente el cuerpo cambia, la paciencia se acorta y aparece esa vocecita en la cabeza. Si ya pasamos de moda, nos volvimos invisibles. No encajamos. Obvio que encajamos, pero no donde nos dijeron, sino donde nos da la gana. Porque si algo hemos aprendido es que hasta no estamos para pedir permiso y que en nuestra propia vida mandamos nosotras. Así que aquí estamos, más vigentes que nunca, listas para hablar de todo sin filtro. Pues entendimos que después de los 40 es cuando la cosa se pone buena.